El Libro Total, una vez más, recibe en el proyecto dos grandes autoras que han entendido el compromiso que tenemos con hacer relatos que unan, relatos que tejan, y que ya hace varios años las habíamos tenido acá. Hoy nos van a contar todo la expansión del proyecto general que tienen entre manos. Además son grandes amigas, grandes escritoras, grandes investigadoras. Quiero pues darle la bienvenida a Cristina Díaz Díaz, gran poeta, poetisa, historiadora, y a la investigadora Ada López. Bueno, un gran abrazo. Estoy feliz de volverlas a tener. Ya hace un par de años, si no es más, estuvimos conversando el inicio de un proyecto que apenas era un pequeño hilo, vamos a decirlo, un afluente de un río. Eso creció más. ¿Cómo creció? Ay, Sandra, muchas gracias, porque el Libro Total nos sentimos que nos apoya, nos enseña también qué debemos hacer para que la gente ame la lectura. Todo lo que el Libro Total hace por los escritores, no solamente de Santander, sino de habla hispana, de verdad, gracias. Y quiero contarte que sí, estuvimos acá hablando del río Magdalena, que fue nuestro proyecto principal para mostrar la navegación, la historia de un río que es un río país. El 80% de los colombianos viven alrededor del río Magdalena y tiene muchas culturas, muchos ritmos. Y además, en el libro de nosotras está el artista Efraín Saldaña, que muestra los palafitos, los puertos, y específicamente en el lugar donde confluimos con él fue en Barranca Bermeja, frente al Hotel Bipatón, para comernos un bagre y hablar sobre el río y pensar que podía ser un proyecto interesante para nuestro país. Y hemos ido a 600 colegios a contar el son del negro, cumbia, champeta, bullerengue, y pensar el país desde el Páramo de las Papas hasta Bocas de Ceniza en un recorrido por toda la literatura de Gabriel García Márquez, de Leo Matiz y del Grupo de la Cueva, como el gran artista plástico Alejandro Obregón. Entonces, eso fue nuestro proyecto inicial. Y de ese pequeño hilo que nos contaban acá, pues ya vimos que se convirtió en todo el territorio cruzado por el Gran Magdalena. Y entonces allí se forjó un proyecto. Ada, cuéntanos cómo ese proyecto va a englobar otros proyectos de los que vamos a hablar. Pues sí, Sandra, gracias por nuevamente abrirnos las puertas de la Casa del Libro. Pues como lo dice Cristina y tú, empezamos con este proyecto que es como de difusión de país, como dar a conocer todas las riquezas que tenemos, y empezamos con el río Magdalena, que tiene toda una investigación antropológica, sociológica, histórica, y los poemas que Cristina le compuso al río, pero también a su madre, ¿sí? Pero a través de estos años también hemos hilado otros afluyentes que han sido en varios temas, ¿sí? Hemos trabajado en los libros por la paz, que es una serie de libros pequeños, son libros de bolsillo. Son 3 libros, como se llama: Origami Parra, Ariela de Paz y Viva la Naturaleza. Con Viva la Naturaleza fuimos en el 2024 a la COP16. Estos libros lo que queremos es capacitar a los niños, decimos nosotros, pero la gente adulta queda fascinada. Nuestras publicaciones siempre tienen mucho arte, mucha fotografía, mucho color. Entonces siempre comunican mucho más que las letras. Y estos 3 libros nos han permitido capacitar muchos chicos en los colegios en temas de paz. Además son libros de movimiento que también tienen diferentes situaciones que a los chicos les interesa mucho. Y pues creo que todo es ir a territorio, ir a los colegios. Nos hemos permitido visitar muchos pueblos, veredas. Todo ha sido como muy enriquecedor, y todo alimentado en nuestro gran proyecto, que como tú dices, ya va mucho más allá de cuando iniciamos. Es que siento que lo inicial era el río, narrar el río, contar las leyendas, los mitos, y que
aprender a leer con una pasión y un amor. Pero al mirar que los libros están en movimiento y mostrarles cómo se puede hacer entre un cuaderno, hemos logrado otras narrativas. Por ejemplo, el libro que pronto te traeremos, que ya salió pero que no hemos tenido acá, se llama La Monarca. Es la mariposa monarca. Wow. Es un proyecto que estamos haciendo para mostrarle a los niños de Estados Unidos la migración de México a Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Y tiene desde que está la mariposa Crisálida. sí, todo hasta desde el huevito hasta que vuela y va las 4 generaciones para llegar y ser se llama la generación Matusalén, que es la generación que tiene que dormir 3 meses, o sea, es casi que otra mariposa, la mariposa Matusalén, pero es toda la monarca y nos gustó mucho que el color, muchas personas de las universidades de Estados Unidos que son mexicanas o que son canadienses o muestran también esos proyectos de arte plástico y queremos mostrar esas artistas en los colegios. Además, pues ahora tenemos el programa La Voz del Río. Wow, tremendo. Que muestra como el pescador, o sea, la música de Totó la Momposina, la música de José Barros, de Jorge Villamil, todos esos ritmos que además eran como los papás de uno, que soñaban con estar con la orquesta Pacho Galán en los barcos y todo. Y que está trazando la memoria nuestra, ¿no? Y que sigue trazando una memoria para el presente, ¿no? Eso me gusta mucho del proyecto, con lo que decías tú. Un poco el objetivo es ir a los colegios, pero también decías, para niños y adultos, ustedes han logrado lo que ya Saint-Exupéry logró. El Principito, siempre decimos, es un libro para niños hasta 81 años. Y es que precisamente creo que la estrategia que ustedes han tenido, no solamente de formación de público, sino poder cruzar con la emoción, con los distintos lenguajes, con las maneras de mirar, con las maneras de escuchar, y a partir de ahí pues todas las disciplinas artísticas, es decir, la fotografía, la imagen como tal, digamos, pero la plástica, la música, eso que estás diciendo, que además es una memoria emotiva que cruza, de alguna manera nos cuenta cómo, y eso es el gran acierto de ambas en ese proyecto, cómo un río finalmente cruza una identidad, y en este caso es toda Colombia. Y eso es lo que ustedes están trasladando y traspolando a cada uno de esos proyectos de ríos, ¿sí? ¿Cuáles otros proyectos pudiésemos hablar? Bueno, entonces estamos haciendo actualmente la difusión del proyecto Putumayo, se llama Putumayo Ancestral, es con el artista plástico Carlos Acaramejoy. Es un río que es no solo, digamos, colombiano, sino que es la frontera con Perú y con Ecuador. Tiene también unas especies bellísimas porque va desde la cordillera de los Andes, que es el piedemonte, hasta llegar al Amazonas. Es un afluente del río Amazonas. Y veníamos trabajando con un proyecto de la Universidad de México, las lenguas originarias, que hicimos, digamos, nuestra tesis de un curso también que dictan profesores de maya, el quechua, el mapuche y guaraní, hablábamos el otro día, sí. Sí. Y nosotras, obviamente, más especializadas en las 300 comunidades que van desde Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, hasta Surinam y la desembocadura. Entonces, siento que ese es un proyecto que vale la pena porque es unido al río Putumayo, pero es más complejo, tiene más sujetos y no solamente hablamos de las diferentes como leyendas y mitos y literatura, sino que el río sea un sujeto de cuidado, porque los libros pequeños que teníamos son de cuidar la naturaleza, ¿sí? Entonces ya el libro en sí mismo va a narrar qué es lo que necesita el río, como cuáles son los derechos del río, cuáles son los ríos también voladores que hay, que tienen un ecosistema completo, como lo que hablaba Sebastián Salgado, el fotógrafo brasileño. Sí. Y estamos muy enamoradas de Sudamérica
Así que creo que esa navegación va a llenarnos el corazón de nuevas experiencias. Y es ese planteamiento de un territorio visto de otra manera. Pero ya vamos a hablar de ese tema. Antes, creo que es muy importante porque es el sello de ustedes, es el aliento que le pone Cristina permanentemente y es esa alegría del encuentro, es esa emoción. Entonces, por favor, nárranos, porque además también eres excelente narradora. Nárranos cómo fue ese primer encuentro tuyo con el Putumayo para convertirse pues en ese otro hilo conductor de tu territorio. Bueno, en el momento que empecé a capacitar a las personas en restitución de tierras, que me quedaba en el ejército, en una de las bases del ejército, iba por todo el país, pero al llegar al Putumayo vi un río que tiene una fuerza, es un río diferente, es un río que no permite como la paz o la calma, es un río agreste, es un río fuerte, tiene diferentes formas de embarcaciones, diferentes formas de vida, diferentes tránsitos. Además, se siente uno como, de verdad, como en el paraíso terrenal, porque el agua, Putumayo quiere decir la vasija del agua, donde nace el agua. Entonces, ustedes ven lagunas, ven cascadas, ven riachuelos, el cañón del Mandillaco, y todo eso se iba formando con una cantidad de como mariposas, orquídeas, abejas verdes, las abejas de larga distancia que son las polinizadoras de las orquídeas. Para mí fue un descubrimiento, o sea, créeme, ver esas abejas verdes y saber que ellas siguen su camino pero que van polinizando las orquídeas es toda una metáfora de la vida. Yo me sentía como esto es mi vida. Exacto. Estoy en el Putumayo, estoy lejos de todo, estoy en unas comunidades que hablan otros lenguajes, otros idiomas, y me siento que quiero que estas ideas que se están sembrando en la chagra, que están en la tulpa, que es el fuego de cada casa para poder hablar cada noche con las tres piedras, los chumpes, que son como unos hilos que también tejen y se ponen acá para poder proteger el vientre, y todo el lenguaje masculino y femenino como un mundo que va acompañado pero va separado, ¿no? Es el hombre y la mujer tienen diferentes misiones en la sociedad. Y yo veía, y aunque estaba compartiendo, estaba allí, me sentía con una responsabilidad de no tocar, por dañar, ¿me entiendes? Como que cada planta, cada florecita, cada, digamos, rocío de agua en las mañanas, el sonido de los pájaros, no era el mismo sonido que, así sea el mismo pájaro, no era el mismo que siento acá en el Parque Gallineral, no era lo mismo. Siento que era como, casi que no lo podía entender, estaba tan estimulada por tanta belleza que no era capaz de absorber. Eso es lo importante y lo potente de lo que han estado haciendo, y es cómo, por ejemplo, desde esa emoción que transforma, porque no puede ser indiferente ante el territorio que estás de alguna manera habitando en ese momento, cómo esas emociones logras luego volverlas un proyecto que crece con sus propios afluentes, un proyecto que además va a integrar tantos espacios y tantas personas. ¿Cómo logras pasar eso a la investigación? Tanta emoción a esa investigación. Pues ahí me transporto como a lo que dio pensar José Celestino Mutis o Agustín Codazzi, o personas que llegaron a estas tierras pero ninguno de los lenguajes que tenían les servía. ¿Sí? Es esa misma flor que uno pinta pero tiene diferentes hojas, no le servía a José Celestino Mutis para hablarse con Linneo en ese momento. Y uno de su espíritu ilustrador de la ilustración, que quería uno pensar como Humboldt, vamos a volver toda una enciclopedia, y no es posible. Sí, exacto. Es muy bien. Extraño porque uno quiere como hacer un diccionario, poner códigos para transmitir todo este conocimiento, pero se da cuenta que el tiempo, la sensibilidad traspasa, y por eso es que la danza, la música, el mito y la expresión oral, que ellos hablan como oralitura, fue la nueva manera de comunicar esas experiencias. Entonces están transformando también la forma de investigar
la mirada con la que se hace, la focalización, digamos muy académicamente, desde donde se mira. Y ustedes se han dispuesto entonces a escuchar, y no solamente escuchar, sino también a mostrar y dejar mostrar toda esta sensibilidad, todo este territorio vivo a través del arte. ¿Quiénes fueron los invitados para Putumayo Ancestral, Ada? Bueno, yo antes de entrar tan de fondo al libro, yo quiero aportar un poco más de la Cristina. Ajá. Y siento que esta experiencia de entrar al territorio, de investigar, nos ha llevado por muchas, digamos, comunidades indígenas, ¿no? Si hablamos desde nuestros libros, todo empezó con el libro de Ley de Restitución de Tierras, que fue la Ley 1448 de 2014. Entonces, ahí, con este libro, fue la oportunidad para ir al Putumayo al que te quería capacitar. Entonces, ya ahí empezamos a involucrarnos con la comunidad, como a mirar que, o sea, toda esa riqueza que de verdad con la que contamos, todas esas culturas, toda esa ancestralidad, toda la parte espiritual que es tan importante, y eso es lo que queremos nosotras, como lo que tú dices, transmitirlo, que la gente lo reconozca. Con el curso que hicimos en la Universidad Autónoma de México, o sea, eso fue otra experiencia increíble. La primera clase yo quedé como, es verdad, o sea, esto es increíble. Transformador. En las clases de verdad eran magistrales, eran virtuales, pero eran magistrales, y nos ponían unos ejemplos del sonido de la naturaleza, que tanto transmite el sonido, o sea, y plasmar eso en el papel, sí, o sea, es increíble ese conocimiento ancestral que tiene esta gente, y eso es lo que queremos hacer, reconocerlo, transmitirlo, y por eso hemos llegado a estos del Putumayo, porque tras la Ley de Restitución de Tierras, luego sacamos otro libro, y en el 2022 fue el libro de concentración de tierras, Geología y una radiografía en Colombia. Entonces ahí ya empezamos a analizar el territorio, ahí era ya más curico, mirar qué tan concentrados estamos, que el Gini lo dice todo, ahí está toda la verdad. Entonces ya empezamos a conectar nuestro territorio con el Putumayo, ya fuimos llenos hacia el Putumayo. Y una pregunta que nos hacían al trabajar con comunidades indígenas y a trabajar con literatura, lenguas originarias, es si se puede hacer literatura sin ser político, sin ser resistente, sin ser resiliente. Y otra cosa, ¿es la literatura en lenguas originarias del pasado o es algo con qué lenguaje vamos a utilizar? Porque si una persona está hablando en zapoteco, pues está hablando en mixteco, el náhuatl, ese lenguaje crece porque, tú sabes, cada día hay más fenómenos que no están vistos. O sea, Sí. el lenguaje es una manera de mirar. De Como acuerdo. la gente en Alaska tiene 22 formas de nombrar la nieve, porque allá todos los días neva y no se puede decir la nieve, tiene que decir, no sé, esto es una manera que es terrible que no salga, se llama así. Sí, o sea, La nieve más suave, más blanda, con más humedad. Es una forma Entonces- de expresión, ¿no? Es el sentimiento, no es como la transcripción taxativamente, sino es lo que tú estás sintiendo. una palabra lo es todo para una persona que, digamos, vive en unos climas extremos, pero sí menos palabras que nosotros. Sí, sí, sí. Hay un lingüista que cambió todo lo que pensaba, por ejemplo, Chomsky, porque él fue a un lugar en el Amazonas que solamente hay como 300 palabras y muchas de las comunidades indígenas de Amazonas no tienen números. No tienen 1, 2, 3, 4, 5, tienen mucho o poco. Y la gente decía, eso Todas las teorías del lenguaje se ¿puedes caen. creer? O sea, decían los lingüistas más importantes, esto lo están inventando, esto no puede ser verdad, porque esto dice la teoría. Y resulta que no, sí es verdad. Y él tuvo que irse allá con cámaras y todo, siendo que es en contra de la comunidad, pues irse más o menos como un espía para probar, porque la gente no le creía que había un montón de ausencias en el lenguaje, pero para ellos no eran ausencias, es que el lenguaje tiene que ser propio para, decía, por ejemplo, mira, el sueño. Cuando se van a dormir, es que no te pique una serpiente. ¿Por qué? Porque para ellos dormir no es como nosotros que nos relajamos en la cama y cerrando una puerta.
no, es como un momento de supervivencia. Tú estás ahí, en un lugar que si te llegas a descuidar una araña te puede picar, hay unos sapos que tienen unos venenos increíbles. Otra manera de ver el mundo, es casi que cuando te vas a dormir es un momento de subsistencia. Porque además tienen un contexto y están tan hermanados con su entorno que no hacen falta más palabras, y esa relación del sentido y de configuración de ese, muy occidentalmente hablando, de ese otro que es la naturaleza, no lo podemos entender. Nosotros lo traducimos, necesitamos muchas traducciones, muchas interpretaciones. Ellos no, ellos van directos porque están de alguna manera en comunión permanente con ese estado del ser, prácticamente de la selva, ¿no? Es muy interesante. Y por eso entonces me parece todavía más vital, y esta conversación está genial, y es porque, fíjense que ustedes me decían, bueno, ¿cómo hacemos desde una investigación académica, cientificista, que es las tierras, el territorio, etcétera, y de repente, no, pero es que esto no es, o no solamente, vamos y vemos eso con esa otra mirada que se deja además habitar por la escucha que sintieron? Y ahí vuelvo. Entonces esa pregunta, ¿cómo ese Putumayo, ese libro, empieza entonces a tomar distintas miradas, poesía y personajes que son, siendo de allá o siendo también de ramas científicas y estudiosos, logran confluir como aguas de la fluyente al hablar de un Putumayo ancestral? Es un gran proyecto, muy gran proyecto en el que ya llevamos trabajando bastantes años. Fue gracias, como te digo, a la experiencia en el territorio. Y Putumayo Ancestral, que es el primer tomo de PAC, tiene la poesía de Cristina en homenaje al Putumayo, pero también a la gran obra de un gran artista que es Carlos Laqueanango, que es el representante de la cultura inga más importante de Putumayo. Entonces, tiene este libro que lee la poesía, la obra de arte de Carlos Laqueanango, y también tiene un escrito Desde la antropología. de Wade Davis acerca de la obra de Carlos. Maravilloso. Súper interesante leerlo, saber cuál es su inspiración. Tiene que adquirir el libro para que se a conocer. Sí. Pero es súper interesante saber cuál es su conocimiento, porque además ellos son muy amigos, o sea, tienen una historia como muy cerca. ¿Sí? Pero también en este libro, y eso es un gran aporte que tenemos, gracias a que hicimos también un curso con Carolina Sanín, y pues continuamos. Carolina Sanín, en el libro hay 2 poemas del libro La Mayor de Carolina Sanín. Ella le hizo el libro La Mayor a los chicos del accidente aéreo que duraron 40 días perdidos en la selva, y se lo hizo más a la niña que los protegió, a la hermana mayor que los cuidó, que de alguna manera sentimos nosotras que era como su forma de salvarse de lo que estaba viviendo, pero que durante esos 40 días, pues ya todos sabemos la historia de todo lo que sufrió, pues ya están bien rescatados y todo, pero Carolina quiso hacerle como un homenaje a esta niña salvadora, ¿sí? Después de pasar por todo lo que tuvo que pasar y llegar a esta situación. Entonces, esos 2 poemas están dentro de la publicación. No, y es que lo lindo, o sea, es que no dice, pero ella sabe, a mí me parece muy importante lo de Carolina Sanín, porque Ada es la mayor de su casa. Carolina Sanín es la mayor de la casa de ella, y ella se inspiró en esta heroína porque ella tuvo una responsabilidad por ser la más de su casa. Y es lo contrario que en la literatura, siempre los héroes son hombres, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que... Sí, porque en ese caso, y pues en mi caso, uno se vuelve la mamá, ¿no? La mamá tiene que salir entonces uno se vuelve la mamá de tus hermanos menores. Y yo, estos días que estuvimos hablando del tema, yo siento que eso pasó con la niña, ¿no? O sea, fue la protección a sus hermanos hijos. Su mamá ya fallecía, y después de todo lo que ha pasado, pues es la única forma de huir como de esa realidad que está viviendo. Entonces, ese libro, ese tomo está muy hermoso, tienen que leerlo, tienen que leer la poesía de Cristina, es una poesía hermosísima que también la tendremos en audio.
Entonces, pues yo los invito a que lo adquieran. Y bueno, y vamos entonces hilando como el río hacia ese segundo tomo, pero no sé si ustedes me dirán un poco como viendo los dos, en realidad lo que ustedes están haciendo y que siempre lo han hecho en todos sus proyectos, es cambiar la mirada. De hecho, ahí se propone también en el libro ese cambiar la piel, mudar la piel, pero también es la perspectiva, ¿no? Y es como de alguna manera encontrando desde ese sufrimiento, pero desde el papel también de las voces femeninas, pero también desde el papel de la sensibilidad de Carlos, poder tener su propia sensibilidad para plasmar lo que él ha vivido de verdad, ¿sí? Como Inga. Entonces es eso, es decolonizar. A mí me parece un proyecto en ese sentido único. Cuéntanos de eso. Bueno, quería decirles que el segundo tomo tiene también un valor de ser una conversación. Sí. Porque personas que han vivido en el territorio y personas de las comunidades indígenas, que son profesoras de los colegios en reservas naturales, en parques nacionales, van contando su visión de lo actual y lo que viene. La música y como la forma de mirar hizo que Albert Bonjoc, un catalán, al saber que estábamos haciendo este libro, vio que en Barcelona habían, porque como es de las caucherías también, esto era en principio, todo inició por ser el año del centenario de la vorágine. Pensando en José Estacio Rivera y en el camino del Celta, de Vargas Llosa, y en todo lo que como que pasó del exterminio de los indígenas en memoria histórica. Entonces, este hombre de Barcelona dijo como no, yo quiero también hacer una entrevista a los padres capuchinos y mirar qué objetos tienen de esa época de la esclavitud. Eso también está en el libro. Van a tener la oportunidad de ver las fotos de Francisco Trujillo, que es un artista. Hay dos artistas colombianos, Bejarano y Francisco Trujillo, que han ido al Amazonas, han disfrutado de la medicina ancestral, han hecho el yagé, creen profundamente en una visión mística y toda la mirada de jaguar y todos los simbolismos también de poder con las plumas, con los dientes de caimán, desde una mirada muy distinta. El libro tiene un músico que se llama Pablo Beltrán y Angélica Díaz, que ellos también vivieron un incidente porque al estar en el Putumayo casi no pueden aterrizar. O sea, les pasó muchas cosas, ellos trabajan con la Cancillería y con la Embajada y muchas cosas, pero nos contaron como cuál fue su primera vez de ir al Putumayo, cuando vieron esas nubes, esa lluvia, y como que se sentía como si era de soledad o el amor de los tiempos del cura, era porque sentía como no, es que esto de verdad no para de llover. Y yo quería que también Javier Valdivieso fuera, porque era la primera vez con Lucía, y vieran las cascadas del fin del mundo, que pudieran ver la chagra, que disfrutaran de las hierbas aromáticas, de la cultura del maíz, porque tú sabes, el dios, hay muchos tipos de dioses, pero uno es el maíz. Entonces esa relación con lo ancestral, pero también con los sabores. Yo creo que sea como que a todo el mundo le provoque como, bueno, vamos a tomarnos un café de la montaña o de San Francisco de Mocoa o de dónde, sí, o sea, que vean los diferentes cafés, así como la gente ve en el eje cafetero en Colombia. Uy, es que es diferente el café de Pereira que el café del Quindío. Total. Digo, el café de Santander, que si es igual y lo que se nos, pues allá también hay unas montañas específicas muy bellas y tienen unos sabores que se están transformando y que nos llevan a Santiago, Cucustumayo. De hecho, hay un poema, y los poemas, voy a terminar con esto, yo los dedico también a la obra de Carlos, ¿sí? A cómo muchos de mis poemas tienen los mismos nombres que las obras de él que estás poniendo en París, ¿sí? Como La Creciente, el vuelo de la mariposa, Las mujeres, el ruido del agua, ¿sí? Porque yo dije como, no, yo quiero meterme en la piel de este hombre. O sea, yo sentía como una responsabilidad porque es mi amigo y lo conozco y además siempre he estado enamorada de la obra de él.
pero quería no ver desde afuera, quería hacer de sus propios pies y decir, bueno, yo hasta le pregunté una vez, le dije como, ¿qué piensas de Puerto Asís, de Puerto Leguízamo? ¿Qué piensas de La Hormiga, de Orito? Y le mostraba geográficamente porque, como tú dices, esa es mi obsesión, la geografía, los ríos, la forma hídrica, pero después, claro, me fui en los zapatos de él y no tiene nada que ver con lo que yo veía. Más bien me contó el cuento del Auca, que es como el coco. Sí, les voy a contar esa. Ah, por favor, sí, cuenta esa. Cuando los curas capuchinos llegaron a todo lo de Cotumayo, veían los niños y decían como, no, es que tenemos que hacer que ellos crean. Entonces le decían a todo el mundo, no, esos niños no tienen alma. Wow, entonces, es fuerte. El Auca es un niño que llora en la calle, pero si tú lo vas a proteger, es un hombre grande que te come tu alma. Y entonces tú vas a salvar al niño, pero él se alimenta de almas. Y ese es el Auca. Y también, o sea, hay uno que me fascina, que es la de la Victoria Regia. La Victoria Regia es una hoja gigante que es perfecta arquitectónicamente. De hecho, todos los arquitectos miran por debajo porque dicen, ¿cómo puede cargar tanto peso esta hoja? O sea, carga todo un mundo. Ranitas y pececitos. Y tú miras y es que de verdad es como un mundo y es una hoja así de grande, gigante. Y tiene solamente venas por debajo. Pues, ¿cómo se explica que esa hoja existe? Entonces, una mujer estaba enamorada de la luna. Entonces ella rezaba para que el dios la luna fuera su esposo. Todos los días se levantaba y se ponía hermosa y se iba a peinar de su pelo al río. Y un día la vio a su hombre allí, la luna. Y dijo, ¡pum! Y se lanzó. Y obviamente era muy hondo, ella se murió y eso hago. Y la luna, el hombre de la luna, se dio cuenta de todo el amor que le tenía. Entonces, por ese amor, le dijo, no, tenemos que siempre recordar. Y entonces te voy a dar otra vez la vida y vas a vivir en hoja y vas a hacer la Victoria Regia. Por eso es que la Victoria Regia es tan grande como la luna, como la reflexión, la forma como el reflejo, sí. Sí, la luna. Qué maravilla. Es ahí. Bueno, ahí estamos entendiendo perfectamente ese papel de ustedes que va más allá de la investigación y se meten en la piel escuchando, ¿no? Qué importante es la oralidad, y la oralidad en el libro Total nos hemos en los últimos años como puesto la tarea de entender que la literatura está en todas partes, pero sobre todo la literatura está en la oralidad, en la palabra viva, en los territorios vivos, en ese preciso sentir y experiencia de la persona que se encuentra con la palabra, que se encuentra con su propia memoria. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y eso es también, por ejemplo, en un centenario de una vorágine como la que ocurrió, como la que cuenta José Eustacio Rivera, es ya ponerle, ¿sí?, desde la sensibilidad, desde la escucha, desde la palabra, desde la poesía. No es ponerle, digamos, un nuevo sentir, que no implica borrar el pasado, no, pero sí ir curando, ir contando, ¿sí?, que son más que la herida. Claro. Y eso a mí me parece bellísimo. Veo también dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista indígena, que tenemos que hacer un gran esfuerzo, todos los problemas que hablamos las lenguas originarias, para reconocer cuál es la posición y la visión indígena. Pero segundo, que yo sé que en este momento no está tan en boom como los 80s, 90s, que era o hasta los 70s, hay muchos escritores que se han dedicado a hacer cuentos no solamente indígenas, sino indigenistas, y que quieren mucho cambiar el relato, critican el uso de la selva, ¿no? Porque es que ya no es la contemplación, ya no es para sobrevivir, ya no son los pagamentos, sino es el abuso y extracción de la selva. Entonces, eso estuvo para que en ganas de leer Augusto Matorroso. Sí, son como tú dices, ¿no? Cómo se cuenta la selva con y sin cicatrices. Y ese derecho que tienen también a sanar esas cicatrices, siento yo, ¿no? Entonces creo que eso en gran parte es esa mirada de Carlos, de sus pinturas, ¿sí? Es también el relato que hace el antropólogo, ¿sí?, Davis. O sea, yo siento que esto es, y
va a implicar además muchas otras manifestaciones. Sabes que yo creo que eso también es de parte de nuestras publicaciones, la forma de comunicación. Y no solamente son las letras, sino que integramos muchas cosas a la vez. La fotografía, en este caso la fotografía de Javier Valdivieso, de Juan Diego Pinzón, porque también contamos con un artículo de su experiencia en el Atupuncha, en el Festival de Perdón, y también tomó una fotografía, poder transmitir esa cultura de ellos, los lugares tan hermosos que tienen, el Putumayo, la fotografía de Javier. Creo que es un trabajo maravilloso y lo sintió mucho, y trató de comunicarlo a través de su producto final. Pero eso va a estar dentro del libro, y es otra forma de comunicarlo, es otra forma en que la gente lo conozca. Como dice Cristina, es muy importante que la gente conozca esos lugares y que se enriquezca de ellos y que los disfrute de una manera respetuosa, ¿sí? Pero que la gente sepa qué es lo que tenemos, porque nos ha pasado en muchas de nuestras conversaciones, la gente no sabe cuál es el territorio del Putumayo. Eso es lo que ustedes están precisamente apostándole, es habitar nuevamente un territorio desde el conocimiento pleno, o desde el sentir, o desde el poder trasladarse con toda la sensibilidad y el respeto por el territorio, pero es habitarlo. Y bueno, esta conversación ha estado maravillosa y no quisiera que nos despidiéramos sin alguno de tus poemas, Cristina, esos poemas que cruzan como un río toda tu obra. Voy con las manos. Junto a la comunidad alzamos las manos y damos forma a nuestro pensamiento. Y agradecemos a la luna por la noche. Las plantas entienden el ritual y nos convierten en pájaros y volamos. Volamos como protectores de la selva. Nos mezclamos. Somos el espíritu del jaguar, que al olvidar las garras encuentra el vuelo de la mariposa, el sentido en las abejas, la vida en las orquídeas. Somos agua rizada por el viento. Siento el canto de las hormigas y la comparsa del cien pies. Todo parece una sola vida a mis espaldas, transparente y mimética. Siento el carnaval y las plumas del sabio. Es del taita la voz, de la hembra la siembra, la maternidad que nos pone en el camino y que nos abre al ritual. Y todos multiplicamos las patas hasta ser arañas, y todos nos damos las manos hasta ser solo uno. Bravo. No, erizante de piel. Cristina, Ada, quiero celebrar que esta relación que ustedes han tejido con el libro Total llega hoy a un punto histórico. Queremos anunciar que este importante proyecto transversal sobre el Putumayo hoy es el invitado especial en la apertura de nuestra Casa del Libro Total del Putumayo. Para nosotros es un gran honor abrir nuestras puertas a través de sus valiosos aportes a la cultura del territorio, a través del testimonio visual del fotógrafo Javier Valdivieso y del lanzamiento oficial del libro Putumayo Ancestral. Estamos infinitamente agradecidos por su labor en la recuperación patrimonial. Esperamos estar siempre del lado de ustedes y con todos los proyectos. Muchísimas gracias a las dos. Mujeres ancestrales. El tiempo debería ser femenino en todas las lenguas. Tic-tac, susurra la mujer que llevo dentro, como un remolino en el fondo del río que hace girar todo en torno a sus manecillas de carne, como un parto en medio de la oscuridad. Así nace la inspiración, la poesía, la palabra desarraigada que crece sobre la arena. Como debe ser mujer la luna y sus fases, las siembras, las estaciones y las fieras que las devoran. Hay mujeres que pasan sin reconocerse, como algunas aves, o que se pierden en el éter, como las nubes. Y algunas nos quedamos inmóviles, como los árboles, y solo en medio de la tormenta nos hacemos flexibles. Tic-tac,
Tic, tac. ¿Son mujeres los cóndores cuando abren sus ojos a las alturas y los delfines cuando en la profundidad sonríen, cuando tiemblan en las entrañas de los mares? Nuestros sueños son el fuego de la vigilia, la simetría perfecta de montañas, lagos y desiertos, y el interior del abismo, sin líneas ni círculos. De norte a sur, de dentro a fuera, han sido vidas en tránsito, paralelas al riesgo, mujer cordillera de alas enormes. Apenas te dejarían caminar como al albatros de Baudelaire, pero hace mucho has dejado los barcos negreros y te dedicas a surfear los aires. Y si tus sueños pesaran, quizás los barcos se hubiesen convertido en submarinos. Has sido el arco y lanza, el terremoto y la réplica, el ojo de la tormenta, la primera y última oportunidad.